gracias, bendito Señor, por esta hermosa palabra que has puesto en nuestro corazón para seguir caminando por este camino que tú has preparado para cada uno de tus siervos, de tus siervas. Señor Padre Santo, te pedimos un espíritu de discernimiento para que esta palabra podamos discernirla y sobre todo ponerla en práctica para poderla vivir, para poder tomar esta instrucción como arma para esta guerra espiritual que tenemos todos los días. Señor Padre Santo, te pido por cada uno, Señor, de los hermanos que están en este momento unánimes, reunidos, para pedir de ti, Señor, que cubras todas nuestras necesidades. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos, de ellas, Señor. Así es que te pido, Padre, que te manifiestes en sus vidas. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a iniciar con esta enseñanza, con esta continuación de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón sobre los últimos tiempos. En los últimos tiempos que hablamos la semana pasada y que fue de segunda de Timoteo 3 del 1 al 5 y que nos hablaba y decía que en los postreros días vienen tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos donde el hombre, la mujer buscará ser amante de los placeres, ver por las necesidades del alma. Así es que el Señor ha puesto en nuestro corazón esta enseñanza, y cuando ponemos a ver esa imagen tan maravillosa y tan hermosa, como ver un nuevo amanecer, un nuevo día, y decirle a Dios: gracias, bendito Señor, porque me das la oportunidad de un momento más en tu presencia, de un momento en el que yo pueda disfrutar del aroma, pueda disfrutar de esa luz que viene, que me da nuevo ánimo, que viene nueva bendición, que puede sanar, que además puedo percibir tu creación, cada ave, a donde yo volteo los ojos puedo ver cómo lo que tú has hecho siempre ha sido bueno y agradable y tiene una función, y todas las cosas que tú hiciste son para bien. Así es que, poniendo este ejemplo y poniéndolo en el contexto, podemos darnos cuenta que hace más de un año en todo el mundo vino una pandemia, y esa pandemia para muchos fue una respuesta, porque acabamos de mencionar que todo es para bien. Si recordamos en un tiempo, como decíamos nosotros, argumentábamos: ¿cómo me gustaría tener más tiempo para la familia? ¿Cómo me gustaría tener más tiempo para estar con mi hija, con mi hijo? ¿Cómo me gustaría tener más tiempo para dedicarle a Dios? ¿Cómo me gustaría tener más tiempo para estar con mi esposa, para tener esa relación que tuvimos cuando recién nos casamos? ¿Cómo quisiera tener más tiempo para escudriñar la palabra? ¿Cómo me gustaría tener más tiempo para no estar tanto en el trabajo? Porque a veces me llevo mucho tiempo de trasladarme de un lugar a otro, porque a veces el trabajo no queda cerca y pierdo mucho tiempo. Y ese tiempo que he perdido, ese tiempo en que pude haber dedicado a mi esposa, a mi hija, a mi hijo, no vuelve otra vez. Así es que el Señor trae, dice, estoy hablando que las cosas son para bien. Así es que cuando viene esta pandemia, a los que hemos estado en el Señor, decimos: gracias, bendito Señor,
porque estos momentos que ha traído, todo este tiempo, ha sido para bien. Porque ha crecido nuestra relación como esposo-esposa. Porque me ha acercado más a Dios. He buscado más de Dios. Me ha dado el tiempo que yo le pedía. Y me lo ha concedido. Pude dedicar más tiempo a mi esposa. Pude entender mucho más y entregarle las áreas de mi alma al Señor, a que me ministrara, a que me hiciera libre, para que hoy amo más a mi esposa, la entiendo, la comprendo. Hoy no permito que venga el enemigo a confundirme, porque someto las áreas de mi cuerpo, porque las conozco, porque ya no tienen más poder en mí, porque se las entregué a Dios. Pero qué bendición, porque gracias, bendito Padre Santo, porque tu presencia ha estado en medio de mi casa. Lo quería, lo deseaba. Pero cuando vino esta prueba, le di gracias. No vino angustia, no vino temor, no vino miedo. Por el contrario, porque soy su hijo. Y sé que ustedes son sus hijas. Y que de igual manera ha tenido el cuidado que el que ha tenido conmigo. Porque Él conoce el corazón cuando se lo pedimos. Así es que es una bendición que todo ese tiempo que yo tardaba en llegar de un lugar a otro, Él permitió que hoy muchísimas personas trabajen desde su casa. Y que el tiempo que tardaban en trasladarse, hoy pueden trabajar desde su casa. Una nueva forma. Pero que le puedo decir al Señor, gracias Padre Santo, porque me exponía en el camino todos los días. Era un continuo estar pidiendo en el camino por mi vida y por mi familia que se quedaba en casa. Porque estaba expuesto a lo que me encontraba en el camino. Pero hoy me tienes en el hueco de tu mano, cuidándome y dándome ese trabajo. Pero qué bendición cuando yo lo puedo ver de esa manera. Y que entonces ese tiempo que yo tardaba, hoy lo puedo dedicar a la casa. Hoy el tiempo cuando podemos comer juntos y que a veces no lo lográbamos hacer todo el tiempo. Pero hoy todo el tiempo estamos juntos. Hoy todo el tiempo le puedo dar gracias a Dios. Hoy todo el tiempo, ese tiempo lo puedo hacer para compartir, para estar hablando de la palabra. Pero ese tiempo tan maravilloso, al contrario, le digo, hijo del Padre Santo, quizá no se vuelva a repetir, pero yo te agradezco benditamente, grandemente, por lo que tú has escuchado de tantos hermanos y hermanas que han buscado y que siguen buscando de ti, y que nos has dado este refrigerio, Señor. Pero habrá muchos que quizás no, que quizá no le haya respondido, porque esto que el Señor permitió tiene una función siempre. Las cosas suceden porque son para bien, y el Señor cuando permite que venga algo a nuestras vidas es porque nos está probando. Nos está probando si yo lo pongo en primer lugar, si yo le agradezco, porque tiene una enseñanza. Y esta enseñanza, cuando Él ha puesto todo este tiempo, es este propósito de que yo vea que me dio el tiempo, que hoy no tengo excusa. Y me ha dado el tiempo para poder estar reunido en familia. Tanto que deseé, porque mucho tiempo no se va a repetir. Pero este tiempo que el Señor ha dado, valga la redundancia, lo estoy aprovechando al máximo. Porque Él está conmigo, Él está en mi casa. Amén. Y sé que también está en tu casa. Así es que qué bendición cuando yo me he puesto en las manos del Señor.
Pero quizá alguno no se haya puesto en las manos del Señor y como le dio tiempo, pues hoy quiere alimentar las obras de la carne. Y al alimentar las obras de la carne, pues ahora no sabe ni qué hacer con tanto tiempo. Y entonces lo que quiere es satisfacer su necesidad, su egoísmo. Y le dice a la esposa, a los hijos, apúrense. Apúrense para que estemos juntos. Pero como el Señor ha puesto en mi corazón algo diferente, porque espero que me digan, si la casa es de todos, ¿por qué no me paro? ¿Y qué hace falta? Ok, hace falta esto, yo lo hago. ¿Para qué? Para sentarnos juntos, para estar disfrutando, reunidos en familia, reunidos conversando y aterrizando todo en la palabra de Dios. Porque lo estoy poniendo en el centro de mi casa, en el centro de mi vida. Pero habrá quienes, todo este tiempo fue un tiempo donde se estuvo alimentando la carne. Se estuvo alimentando la amargura. Se estuvo alimentando el egoísmo. Y al alimentar todas esas obras de la carne, obvio es que estaba esperando el momento que me dijeran, ya puedes salir, ya puedes dar rienda suelta a tus necesidades carnales. Claro que yo no lo voy a reconocer de esa manera, ¿verdad? Puedo decir, no, para nada. Yo no creo eso. Pero recordemos que con nuestras acciones hablamos. Y hubo quienes dicen, híjole, es que ya no aguanto estar en la casa. Es que ya es demasiado estar con mi esposa, estar con mi esposo. Ya mis hijos ya no los aguanto, ya los soporto. Ya quiero que se vayan a la escuela. Ya quiero un tiempo, ya no sé ni qué hacer. Ya hasta estoy pensando ir a ver a un psiquiatra, a un psicólogo. Cuando Dios está en medio de nosotros es maravilloso porque no necesitamos nada de eso. Todo lo contrario, le agradecemos, así como está ese nuevo día. Cada día tiene un nuevo afán. Cada día podemos ver la nueva bendición que tiene Dios para nuestra vida. Pero porque me he llenado de Dios, porque le he entregado las áreas de mi alma que estaban tan carnales, que hoy lo que busco es ese respirar, esa necesidad de buscar de Él. Pero cuando no lo hago, entonces viene a mi vida pues esa necesidad de cubrir esa libertad. Cuando yo no veo las cosas como una bendición, les dije que Dios hizo las cosas para bien. Cuando yo veo que las cosas Dios las hizo para bien, yo le agradezco lo que venga, porque son para bien. Porque siempre voy a aprender algo, siempre hay una finalidad, un propósito de Dios. Cuando yo no estoy con esa dirección, cuando yo no estoy espiritual, entonces estoy carnal. Y al estar carnal, entonces lo único que yo veo es lo que yo he alimentado. Y veamos en los tiempos cuando había la Gran Depresión. Y en la Gran Depresión cuando hablamos de depresión, hablamos de que nos prohíben ciertas cosas. En ese tiempo en Estados Unidos les prohibían que pudiese tener licor. Pero entonces la gente, porque quería satisfacer la carne, traficaba, buscaba todos los medios de cómo satisfacer las necesidades del cuerpo.
De tal manera que alimentan la adicción. Y después hacen un festejo. Porque dicen, se quitó la prohibición del licor. Ahora lo legaliza. Al legalizar dice, hoy ya puedes. Eres libre. Y cuando se dice eres libre, nosotros confundimos la libertad con el libertinaje. Y al confundir este término, porque hay mucha confusión, porque nos amargamos todo este tiempo y queremos dar rienda suelta, dizque a la libertad, cuando es un libertinaje. Y más que de libertinaje, es que nos hemos llenado tanto de ese tipo de pensamientos que nosotros hemos alimentado como necesidad. Y entonces viene en nosotros un desenfreno. Y ese desenfreno viene cuando nos dicen, ¿qué crees? Tu ciudad, tu estado está en verde. Puedes hacer todas las actividades que quieras. Y entonces viene un desenfreno. Y das rienda suelta a las obras de la carne, a tus emociones, y te olvidas de Dios, aún siendo cristiano. Y cuando viene este desenfreno, acaba de mencionar la sierva cuando dijo, Dios no tienta a nadie, nosotros somos tentados por nuestra propia concupiscencia. Y la concupiscencia es lo que tú has alimentado, la carne. Lo que tú has alimentado, tus emociones, pero que son contrarios a la palabra de Dios, porque lo que estás alimentando es el pecado, porque viene un desenfreno y te parece bien. Y vemos como en una actividad, en una fiesta, y esta fiesta la podemos poner en cada ciudad, y puede ser una discoteca, puede ser un lugar, un bar, a donde tú quieras ir, que estabas desesperado por irte a tomar tus 2 que 3, que estabas desesperado por ir a bailar, estabas desesperado por ir a fumar, estabas desesperado por suplir lo que tú dices que necesitabas, pero que es un desenfreno. Y está incontrolable. Y está incontrolable porque tú lo alimentaste, porque no le agradeciste a Dios, no querías permanecer en Él, todo el tiempo te quejabas, todo el tiempo le echaste la culpa a todos, menos a ti, a enfrentar tus temores, a enfrentar tus cargas, a decir, estas son las áreas de mi alma que no las quiero, pero por el contrario, decías no las quiero, pero las alimentabas. Porque estabas constantemente deseoso de que ya se pusiera en verde, de que se acabara esto. Para muchos dijeron, esto es una pesadilla, no una bendición. Esos que dicen una bendición están locos. Y efectivamente, locos, pero por Jesús. Amén. Amén. Obvio que sí, pero ¿qué ha sucedido? Podemos ver en la reunión, vemos cómo la gente se ríe, aunque saben que lo que están haciendo es un desenfreno, es una lujuria, y que se han llenado tanto de la necesidad de la parte sexual, de la lujuria, de la pornografía, que esperan el momento de salir para dar rienda suelta a las obras de la carne. Y al darlo, vemos ahí la imagen, como todo el mundo se está viendo, hombres y mujeres, y como ven cómo le rompen la blusa a la mujer y va corriendo porque no quiere, pero hasta ella misma de los nervios ríe. Pero ¿qué está haciendo ahí? El que no quiera caer, que no anda en caminos resbalosos. Pero ¿por qué quieres ir allá? Porque has alimentado.
Y porque dentro de ti lo que te han vendido el mundo es que necesitas salir, ser libre. ¿Y quién te ha dicho que eso es ser libre? Eso es algo desenfrenado, algo incontrolable, que algo que te está sumergiendo y que te vas a dar cuenta cuando estés metido, cuando hayas pisado lo último. Entonces vas a decir, ¿qué hice? Y quizás sea demasiado tarde, porque lo que hagas queda sentado. Dice en el libro de Apocalipsis que cuando venga el juicio final, dice que se abrirá el libro de la vida. Y cuando se abra el libro de la vida, también se van a ver las obras que hicimos cuando fuimos inscritos en ese libro de la vida. ¿Y qué vamos a decir? Es que en ese momento deseaba libertad. Y te va a decir Dios, esa no era la libertad que yo te enseñé. Amén. Vamos a entrar al tema, porque ya fue bastante la introducción. Vámonos al tema, a la enseñanza, para seguir con lo que se refiere a 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, que estamos hablando de los últimos tiempos, donde habrá hombres y mujeres amadores de sí mismos. Dentro de este tema, nos ha puesto el Señor entonces de este peligro de los últimos tiempos, de ser desenfrenados. Y el versículo sigue siendo el mismo, 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Y hablando de este versículo que nos habla, que dice que en los últimos tiempos, en otras traducciones, en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos, tiempos de prueba, tiempos decisivos, donde, así como les puse el ejemplo de esta pandemia, fue una prueba. Prácticamente llevamos más de un año, pero ¿cómo lo hemos pasado? ¿Realmente le hemos agradecido día tras día? ¿O nos hemos quejado? ¿O hemos hecho algo desenfrenado? Vámonos entonces a la palabra y llevemos ahí en 2 de Timoteo 3, 1 y lo que es el 2, y dice así: en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Dentro de esos tiempos peligrosos, el Señor nos habla que vienen tiempos donde habrá hombres y mujeres desenfrenados. Hombres y mujeres desenfrenados. Y obvio que si hay hombres y mujeres desenfrenados, los hijos, los niños y las niñas van a ver eso. Eso es lo que están viendo por fuera. Eso es lo que están aprendiendo. Eso es la enseñanza que llevan a su casa. Cuando se escribió este versículo, que lo escribió Pablo se lo dirigió a Timoteo. Y cuando se lo escribe a Timoteo fue en el año 66 o 67 después de Cristo. Desde ese tiempo el Señor ya le había puesto a Pablo ese discernimiento de cómo era el hombre y la mujer. Y al darnos esta palabra tiene un mensaje grande, el mensaje que nosotros vamos a tomar. Amén. Amén. Así es que al tomarlo le estamos agradeciendo al Señor de estos últimos tiempos. Dice la palabra en 2 de Timoteo 3 del 1 al 5: en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres y mujeres desenfrenados que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A esos
a esos, evítalos. Aquí está hablando de dos mensajes. Dos mensajes maravillosos que está hablando aquí en la palabra. Cuando nos habla y nos dice aquí que debemos de discernir. ¿Qué es discernir? Es entender, ¿verdad? Es esa palabra revelada de Dios que nos habla. Vienen tiempos, hombres y mujeres desenfrenados. Y aquí la pregunta sería: ¿soy un hombre o una mujer desenfrenado? ¿Realmente te ha agradecido, Señor? ¿O he esperado el momento para salir a dar rienda suelta a este desenfreno, a esto que ya no aguantaba? Porque a veces nos llegó a pasar que nos comportábamos en la congregación de una forma, nos comportábamos en la casa de otra forma, pero cuando queríamos, allá nos invitaban a un lugar, allá nos comportábamos diferentes. Dábamos rienda suelta al desenfreno. Amén. ¿Por qué al desenfreno? Pues porque no teníamos control. Por eso se llama desenfreno. Entonces, en esta palabra el Señor nos habla de dos términos. Nos habla de discernir y de evitar. Evita todos estos. Evita a toda mujer, hombre, niño o niña que sean desenfrenados. Evítalos. Con estos no te juntes. Huye de ellos. Amén. De eso nos está hablando, de discernir y de evitar. Y de eso es el mensaje. Ahora vamos a ver lo que significa, porque fue escrita a Timoteo. Y cuando buscamos qué significa Timoteo, dice que Timoteo viene del griego Timoteos. ¿Y qué significa? Pues significa alguien que honra a Dios o adorando a Dios. ¿Cuál es el propósito de esta palabra? El propósito de la palabra, entonces, me está hablando a mí, es que yo discierna y evita. ¿Para qué? Porque de esa manera estoy honrando a Dios. Cuando está hablando de esta palabra, que la hago mía, que la hago rema, segunda de Timoteo 3:5, entonces estoy discerniendo y voy a evitar. Porque Timoteo significa alguien que honra a Dios. Y si yo tomo esa palabra, que esa palabra es para mí, entonces yo lo voy a honrar. ¿Cómo lo voy a honrar? Discerniendo. Le voy a decir: Señor, dame un espíritu de discernimiento para que yo pueda ver a un hombre o una mujer que ponga una apariencia de piedad, pero que en el fondo es una persona desenfrenada. A esa voy a evitar. Y no importa que sea familia. ¿Cómo le voy a decir que no? Se me invitó. Dile que no. ¿Por qué? Porque quiero honrar a Dios. Cuando yo lo hago, estoy adorando. Cuando lo pongo en práctica, estoy adorando a Dios. Evitándolo. Amén. Amén. Estas son de las características de los hombres del tiempo final, de los últimos tiempos. Estas características las ponemos en práctica con nuestra actitud. No con lo que aparento, sino con mi actitud. Y esta actitud que lo pongo como tentación, pero también ya vimos en la palabra que Dios no tienta a nadie, que si soy tentado es por lo que yo alimento la concupiscencia, esos deseos que no quiero someter, porque el carácter del hombre de Dios es diferente. El carácter y el hombre de Dios y la mujer de Dios se forma, que es parte de la iglesia de Cristo. Y eso es someter, entregar las áreas del alma. Todo aquello que nos lleva a pecar.
Ese es el carácter del hombre y la mujer de Dios, buscar de Dios. Podríamos preguntarnos entonces, viene esa pregunta, ¿cuál es el carácter de los hombres de Dios? Y entonces, ¿cuál sería entonces? Pues dar honra y gloria, adoración a Dios. Así es como es el carácter de los hombres y mujeres de Dios, dándole la honra y la gloria a Dios en todo momento. Decirle gracias, bendito Señor, porque eso que tú hiciste, lo hiciste para bien. Y me gozo, bendito Señor, por los cambios que has hecho en mi vida, por los cambios que has hecho en mi hogar. El bendito Señor, ¿cuántas veces nosotros dejábamos todo para después? Que nos decían, arregla la puerta, ay, después en vacaciones porque no tengo tiempo. Había algo que hacer en la casa, era un proyecto, después lo hago. Y se pasó 1 año, 2 años, 3 años. Pero hoy que el Señor dio el tiempo, no nada más para estar reunidos buscando de su presencia, sino también para atender las necesidades de la casa. Todo fue para bien. Entonces, cuando yo lo veo que todo es para bien, entonces es una vida de adorador en espíritu y en verdad. Amén. Ese es un verdadero adorador. Un verdadero adorador es el que lo adora en todo tiempo y en todo momento, el que le da la gloria y la honra. Yo se los he dicho a ustedes, mis hermanitos, mis hermanitas, que tenemos que abrir la boca, declarar. Cuando yo hablo, cuando yo declaro esas áreas y se las entrego a Dios, tengo que decirlo. Si no lo hago, no lo estoy haciendo en espíritu y en verdad. Lo estoy guardando, algo que me da pena. Pero ese pensamiento lo trae el enemigo, no viene de Dios, para que yo no crezca. Pero si yo quiero crecer, entonces se lo voy a entregar. Cuando hablamos entonces de desenfreno, estamos hablando de una de las características de las 18 que estamos hablando de segunda de Timoteo. Y dentro de esas características que dijimos que estaban entre el límite, que hablaba amadores de sí mismos y amadores de los placeres, eran 18 en total, 16 enmarcadas. La número 12 es desenfrenados. Y este número 12 está relacionado con el gobierno de Dios, con los 12 apóstoles, también con los mandamientos. ¿Sí me explico? Amén. Entonces, es importantísimo poner esta palabra y empezar a desglosar. Vamos a ver con las diferentes traducciones de acuerdo a segunda de Timoteo. Y cuando estamos hablando de las diferentes traducciones, vamos a ver la Reina Valera 95. ¿Qué dice? Y dice así. Dice que en los últimos tiempos los hombres serán desenfrenados, sin templanza. Veamos qué dice ahí, desenfrenados, o sea que sin templanza. En otras traducciones dice, sin dominio propio. En la Nueva Traducción Viviente, en otra traducción, dice que entonces los hombres serán desenfrenados, sin control propio. Entonces dice, sin control propio, desenfrenado, sin control propio. Vamos a otra traducción. Dios habla hoy. Dice que los hombres serán desenfrenados y no podrán dominar sus pasiones. En otra traducción dice que los hombres no podrán dominar sus malos deseos. En todas ellas dice desenfrenados, no podrán dominar sus pasiones, no podrán dominar sus malos deseos, no hay dominio propio, no hay control. Amén. Amén.
Entonces podemos ver que un hombre desenfrenado, una mujer desenfrenada, no tiene dominio propio. Dominio propio, lo hemos estudiado, es uno de los frutos del Espíritu Santo. Sin control propio. Ni siquiera el sentido común, hombre. Que muchos dicen el sentido común, ni siquiera es, hombre. Sin control propio. Dice entonces, no podrá dominar sus pasiones. Por más que trate, no lo va a lograr. Los malos deseos no los podrá someter, porque lo ha alimentado con un deseo carnal que quiere el desenfreno. Desea lo que ha visto, lo que le han enseñado que es correcto. ¿Sí me explico? Amén. Oh, Señor. Vamos a escudriñar la palabra, vamos a seguir viendo y vemos el significado de desenfrenado. Desenfrenado viene del griego que se escribe acrates, G193. Viene del griego acrates. ¿Y qué significa? Significa carencia de poder. Entonces, desenfrenado, que viene del griego acrates, significa carencia de poder. O sea, en otra traducción, carencia de dominio propio. Cuando estamos hablando de carencia de dominio propio, entonces este hombre o esta mujer es incapaz, vean, incapaz de someter los deseos. Significa que nunca lo va a lograr. Entonces es incapaz de gobernar los apetitos personales porque no tiene dominio propio. ¿Y por qué no tiene dominio propio? Porque ha alimentado las obras de la carne. Amén. Al no poder gobernar los apetitos personales, entonces es un hombre o una mujer sin timón. Como si fuera un barco y no tiene un timón. Se va a ir para todas partes. No hay control hasta que se estrella y rompa y se destruya. En sí entonces no tiene freno. Es un caballo, una yegua desbocada, que va a caer hasta que llegue al precipicio, porque no se pudo parar. Sin control de uno mismo. Porque alimentó tanto el desenfreno que lo lleva a la perdición. Entonces, es decir, que una persona desenfrenada tiene ausencia de fuerza o de dominio propio. ¿Y cuántas veces nosotros, cuando no conocíamos de Dios, en nuestra propia fuerza, tratamos muchísimas veces de querer salir de esa vana manera de vivir? ¿Cuántas veces lo hicimos? Muchísimas. Hasta que recibimos a Cristo en nuestro corazón, hasta que le creímos, hasta que sometimos el orgullo. Amén. Gloria a ti, Señor. Hasta entonces, en ese momento que yo recibí a Cristo en mi corazón, Él le dice: te entrego, reconozco y te pido perdón. Hasta en ese momento vino la fuerza que venía de Él, no mía. Porque cuando estoy hablando de ausencia de fuerza, es mi fuerza. Y el dominio propio viene de Dios. Obvio que no tengo dominio propio. Entonces va a ser difícil. Si yo lo pudiese definir, sería de la siguiente manera: la ausencia o carencia de poder, dominio, control, freno y fuerza
la ausencia de un gobierno propio o autogobierno. Eso sería el desenfreno. Todo sería englobado. Hay una ausencia, hay una carencia de poder. Pienso que yo tengo el poder, pero es todo lo contrario. No tengo el poder porque no hay dominio propio. Con una facilidad, soy adicto. Pastora, ¿qué es adicto? A muchísimas cosas. A todo aquel donde yo pierdo el control. Allí soy adicto. Que quizá ni siquiera me dé cuenta, pero ya entro en una adicción. ¿Qué pasa? Entonces hay carencia de poderlo someter. Muchos cristianos, ¿cuánto no les cuesta dejar el celular? Entonces hay una adicción. No hay dominio propio para poderlo dejar. Allá cada rato tienes que ir a revisarlo, a ver qué nuevas hay ahí. ¿Me explico? Amén. Entonces no hay dominio, no hay control. Porque el que me está controlando es el aparato. El que me está controlando es la televisión, que necesito que esté prendida. Necesito que esté el radio prendido. Quiero oír ruido, no importa de cuál sea, nada más que se escuche. ¿Sí me estoy explicando? Amén. O sea, ¿qué significa? Que hay una ausencia de gobierno. ¿Y por qué de gobierno? Porque no tengo el poder. Lo vimos cuando hablamos del hombre y la mujer de Dios. Dijo que para ser un hombre de Dios necesitamos los 3 ministerios: sacerdote, profeta y rey. Gloria a ti, Señor. Y tienen que estar los 3 para que entonces yo pueda avanzar, para que yo pueda gobernar de acuerdo a como manda Dios. Como me enseñó como sacerdote, como profeta para dar la palabra. Entonces, ¿cómo? No puede haber un autogobierno, porque ¿cómo si ignoro lo que Dios me ha dado? Ignoro la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque he alimentado el desenfreno, he alimentado las obras de la carne. ¿Me explico? Amén. Ahora, ¿por qué lo hago? Hay un porqué. En la semana pasada dijimos que porque crecía la iniquidad y nos apartábamos del amor, que el amor de muchos mermaba. ¿Por qué? Porque viene la iniquidad. ¿Pero por qué viene la iniquidad? Porque el abrazo, porque el alimento. Vámonos a la palabra, vámonos a 2 de Pedro 2:10. Dice la palabra: siguiendo la carne, andan en placeres e inmundicia y desprecian el señorío. Vuelvo a leer. Siguiendo la carne, andan en placeres e inmundicia y desprecian el señorío. Esta palabra es para ti, es para mí, es para todo el que lo está escuchando, todo el que cree en Dios y también el que no cree en Dios. Esta palabra es para todos. Dice, siguiendo la carne. Entonces, cuando hay un desenfreno, es porque estoy siguiendo la carne. ¿Y qué es seguir la carne? Mis deseos, no los de Dios, sino los míos. Los míos, los que vienen del egoísmo. Mis deseos, los que vienen de esa parte que estoy alimentando, de esa característica del orgullo. Amén. Amén. Dice aquí, andan en placeres en inmundicia. O sea, ando buscando un placer que me satisfaga a mí. Amadores de sí mismos, de mí, no me importan los demás, lo que piensen o lo que digan, yo lo voy a hacer. ¿Cuántas veces nos dice la palabra, nos dice el pastor o la pastora? La misma palabra, y uno mueve la cabeza o se queda uno callado o uno dice sí, pero en el fondo yo lo voy a hacer.
al fin ni se dan cuenta. O tantito peor, ¿qué les importa? Porque es una decisión. Y sí, es una decisión, pero dice, andan en placeres, en inmundicia. O sea, cosas contrarias que no le agradan a Dios y que sí sabemos que son pecado. Amén. Y dice aquí, y desprecian el señorío. Fíjense bien, desprecian el señorío. Y nosotros decimos, híjole, voy a creer. Pero ¿qué significa señorío? Vamos a desglosarlo. Señorío viene del griego Kyrios, que significa Señor. Algunas veces se usa como un título de respeto, así como caballero, pero significa Señor. Cuando hablamos de señorío, significa Señor, con ese respeto. En hebreo, cuando hablamos de Dios, es Yahvé. Es difícil, esas letras las pusieron porque es difícil cómo llamarlo. Jehová, Yahvé. ¿Cómo llamarlo? Porque es difícil de llamarlo. Vemos en un ejemplo, porque también se utiliza como Señor o señores, este mismo término. Y lo vemos en Hechos 16:30, cuando le está hablando a Pablo y a Silas. Y les dice, y después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Se está refiriendo a ellos como señores. Este mismo término, entonces, de Kyrios, hablando de Señor con ese respeto, reconociendo, porque estamos hablando que en segunda de Pedro 2:10 dice aquí, y desprecian el señorío. O sea, desprecian que Él es el Señor. Cuando estoy diciendo desprecian que Él es el Señor, le digo, tú no eres Dios. A mí no me importa que digan que eres Dios. A mí no me importa que Él diga que Él hizo todo. Yo no le creo, no lo reconozco como tal. Aún siendo cristianos, aún cuando dice que lo recibieron en su corazón, pero en sus acciones, en sus actitudes, no es del hombre y de Dios el carácter de Dios. Amén. Entonces podemos ver aquí, cuando no respeto ese señorío, entonces no reconozco la palabra, no reconozco el rango, la autoridad, el poder y la dignidad de Jesucristo. Porque la palabra dice en 1 de Timoteo 6:15, el único soberano, Señor de señor y Rey de reyes. Amén, amén, gloria a Dios. Cuando yo lo reconozco y digo, yo reconozco el señorío, yo digo, Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y es el soberano. Y como tal lo obedezco, no lo pongo en tela de duda. No voy a decir, es que mi mamá no lo hace y yo no lo voy a hacer tampoco. No, ¿qué te pasa? No voy a poner como pretexto lo que hacen los demás para no hacerlo yo, porque la decisión es mía. Amén. Amén, amén. Podemos ver en Filipenses 2:11, y que todo cristiano lo sabe, todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón y que se dice cristiano, sabe que Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. Entonces, cuando yo sé que Jesucristo es el Señor, entonces yo no desprecio el señorío. Vengo al versículo 2 de Pedro, lo vuelvo a repetir. Siguiendo la carne, andan en placeres e inmundicia y desprecian el señorío. Desprecian que Él es el Señor, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el puente entre nosotros y el Padre. No reconocen ese señorío, esa autoridad, ese poder. Amén. Amén. Amén.
¿Y quiénes? Pues muchísimos que les hemos dado la palabra, pero también muchísimos de nosotros llamándonos cristianos y no hacemos de acuerdo a la voluntad de Él, sino todo lo contrario, damos desenfreno a alguna área de nuestra alma que no hemos querido entregar, que la hemos pospuesto. Y si la he atrasado y he puesto excusas, es porque la estoy alimentando. Amén. Así es que cuando estamos hablando de desprecio, cuando estamos hablando de despreciar al Señor, ese señorío, estamos despreciando también el gobierno de Dios. Ese gobierno de Dios. Si yo digo que Él es el soberano, si digo que Él es el Señor de señores y Rey de reyes, entonces estoy despreciando el gobierno de Dios. Porque cuando hay un gobernante, Él es la autoridad suprema. Pero también entonces estoy despreciando el reino de Dios. Esto es una llamada de atención fuerte para nosotros. ¿Por qué? ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios, la primera de las armas que nosotros tenemos es la oración? Nosotros como guerreros, guerreras de Dios, lo primero que tenemos que hacer es doblar rodilla. Y al doblar rodilla, lo que viene a nuestra mente, lo que el Señor nos enseñó como discípulos, enséñanos a orar como tú lo haces. Y el que nos dijo, lo van a hacer de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y venga tu reino. Hágase tu voluntad y venga tu reino. Entonces cuando yo estoy diciendo que soy un guerrero, una guerrera, un discípulo, y no obedezco la palabra de Dios, entonces hay un desenfreno. Porque no reconozco el señorío de Dios. O sea, no reconozco el reino de Dios. Aunque yo diga que estoy orando, entonces es mentira. Amén. Aquí podría hacer una pregunta y sería: ¿cuáles son los efectos que tienen las personas que no tienen el autogobierno o dominio propio? ¿Cuáles serían los efectos? Primero, que soy una persona desenfrenada. Amén. Ahora, si hay esa persona que es desenfrenada, pues va a traer ciertas características para ser desenfrenado. Y algo que nos lleva al desenfreno, ahorita se los comenté anteriormente, ¿qué es? Son las adicciones. Alguien que yo en cierto momento sea desenfrenado son por las adicciones, y que son obras de la carne que yo he alimentado y que no se las he entregado a Dios, no las he confesado, no me he arrepentido. Ahora, muchas de las adicciones quizá ni siquiera me dé cuenta, pero ¿qué son? Muchas de ellas son consideradas nunca antes vistas o incluso inimaginables. Yo no creía que eso era adicción. Pero hoy el Señor nos va a mostrar cómo ha ido creciendo las adicciones a nivel mundial. Quizá nos hemos sumado al número de adictos. Sería una pregunta: ¿yo soy también adicto? No, para nada. Porque lo que yo conozco de adicción es el que sea marihuano o el que sea cocaína. ¿Verdad? Esas son adicciones. O el que sea un alcohólico. Pero, pues lo demás no es tan... No creo que sea una adicción. Aquí el Señor nos está mostrando cómo podemos caer en estas adicciones.
Así es que se puede ser adicto a casi cualquier cosa. Fíjate bien, se puede ser adicto a casi cualquier cosa. ¿Cómo cuál? ¿Cuál sería? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Pues siempre y cuando esta se lleve a cabo de forma que la persona llega al punto de que se pierde el control sobre la conducta adictiva. En otras palabras, no tienes control sobre la adicción. ¿Cuántos de nosotros, niños, niñas y adultos, tienen adicción a los juegos de video? Y que te dice tu esposa, tu esposo, o le dices a tu hija o a tu hijo, deja de jugar ya. ¿Y qué decimos? Ya, si nada más jugué tantito. Pero ya llevas más de una hora. Nada más media hora más, un tantitito nada más. Ya voy a terminar el nivel. Y te avientas 1 hora o 2 horas más. Esa es una adicción. Porque ya perdiste el control sobre esa conducta de que tú quieres ganar, quieres llegar al nivel. Que no quieres cambiarlo, no quieres dejar eso por algo que te están mandando, algo que necesitan de ti. ¿Sí me estoy explicando? Amén. Pero lo queremos reconocer. No, ponemos muchísimas excusas. Y cuando pongo muchas excusas, significa que es una característica del orgullo, o sea, una obra de la carne, para no reconocer que soy adicto, que no quiero obedecer porque me tiene controlado el juego. Te dice papá o mamá, ya no juegues eso. ¿Y tú qué haces? Estás vigilando a papá o mamá para hacerlo. No te dice tu papá o tu mamá, ¿cuánto tiempo llevas de ahí? O la esposa al esposo, o hasta el esposo a la esposa. Espérame tantito, ahorita nada más termino y ya. Y ese tantito se te pasó en media hora, 1 hora. Y si te dicen, oye, ya te pasaste media hora, te enojas, te indignas. Entonces ya no te van a decir nada porque mejor hay que dejarla, hay que dejarlo. Es parte de su carácter, está en la edad. Mentira, hay un desenfreno, hay una adicción, pero reconócelo. No lo quieres reconocer. ¿Por qué no lo quieres reconocer? Porque quieres seguir alimentándolo, porque quieres vivir el desenfreno. ¿Me explico? Pero ese desenfreno te va a llevar a la muerte. Porque ¿sabes qué sucede cuando te llaman la atención? Te enojas, te sientes víctima. Mamá no me quiere. Ya parecemos Paquito. Mamá no me quiere, ¿verdad? Papá está donde juzga a los hombres. No nos pongamos así de dramáticos, hombre. Dios está hablando a nuestro corazón para que lo entreguemos. No es que te está corrigiendo porque no te ama, sino todo lo contrario. Las cosas son hechas para bien. Cuando Dios habla en la palabra que hay que corregir, son para bien. El pensamiento, la flecha que viene es para le dice, ay, no me quiere, no me deja ser. Eso viene del enemigo. ¿Para qué? Para alimentar el desenfreno. Viene el pensamiento para confundirte, porque así es como trabaja el enemigo. Así es que, hablando de esta conducta adictiva, podemos ver diferentes tipos de adicciones. Adicciones de conducta, adicciones de ingestión y adicciones de comida, de ingestión química. Vamos a ver las tres. La primera sería adicciones de conducta. Se los expliqué ahorita. Que tengamos una adicción al juego. Y a veces pensamos que, pues los que son adictos a la baraja, ¿verdad? Y que van en los juegos de azar.
Los que se van tantas veces que por más que les dicen en su casa, se van a Las Vegas, ¿verdad? O se van aquí en cortito a un casino. O algo abierto aquí en el país, ¿verdad? Que le dicen caliente, ¿verdad? Y ahí hay también maquinitas y todo lo que puedan apostar. Y no está nada mal porque a veces gana uno. Justificación para no reconocer que se te va la quincena ahí, que se te va el tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicas? Porque no hay control. Por eso es una adicción, pero tú no lo consideras como tal. O como los juegos de video que les comenté anteriormente. ¿Y qué quieres? Estar horas y horas y horas en eso mismo. O estar clavado ahí hasta que no se termine la serie, ¿verdad? ¿Sí me explico? Pero también nos habla ahí de adicción del sexo. Y no porque el sexo sea mal, pero si estás casado. Pero aún casados, aún siendo cristianos, hay quienes buscan la pornografía para poder tener la relación sexual. O simplemente están turbando su mente buscando esa pornografía. Porque ya no pueden vivir sin eso. O otros que están enfermos, que quieren tener relaciones con todo mundo. Eso les ha vendido la televisión. Si dicen que alguien te invitó y vas a una cita, dicen ellos, ¿verdad? Que te invitó a salir, te invitó a comer. La televisión te ha vendido que después de eso pues tiene que venir una relación sexual. ¿Quién te lo vendió? El mundo, la parte carnal, no Dios. Dios no te lo vendió así. Y perdóname que diga vender, porque nada tiene que ver con vender. Vender te lo hizo el mundo. Dios te habla a tu espíritu para que reconozca que esto te está llevando a muerte. Amén. Amén. Hay enfermos que todos los días andan buscando con quién para satisfacer esa adicción. Y no importa que se vayan a enfermar por una enfermedad venérea, una enfermedad que los pueda llevar a muerte. No, porque están tan adictos que no pueden controlarse. No hay control. Hay quienes tienen adicción al trabajo. No quieren que les hablen de nada, es puro trabajo, 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 trabajo. Aún en su casa están pensando en el trabajo. No lo dejan allá, sino se lo llevan a casa. Y todo plática y todos alrededor del trabajo. Porque si le quieren platicar de la relación, se enojan. El internet, adicciones al internet, quiere estar metido todo. Lo dijo la sierva hace un rato. ¿Cómo quieres informarte sobre algo? Pero todo te es permitido, pero no todo te conviene. Ahí está, sí hay una adicción, pero hay cosas que no debo de saber. ¿Por qué? Porque van a tocar mi alma y la van a seducir para hacerlo. Si yo sé que no le agrada a Dios, ¿por qué quiero buscar, investigar? ¿Sí me explicó? Amén. ¿O por qué sé si el Señor dice que no le gusta la pornografía? ¿Por qué yo tengo que ir a buscar? ¿Qué es eso? Si yo lo busco es porque dentro de mí ya alguien activó algo de la concupiscencia. Y en lugar de someterla y entregarla a Dios, no, voy y lo busco para que se haga una adicción. Porque si ya lo vi uno, entonces ya me enganchó el enemigo para que yo siga buscando después. Es como si me invitaran a un lugar donde hay personas que les gusta tener relaciones del mismo sexo. ¿Yo qué voy a ir a hacer ahí? Y si alguien dice, a ver qué tal, cómo es, hermano, tú ya estás alimentando las obras de la carne. Tú ya quieres ser seducido, tú quieres desenfrenarte. Porque por algo quieres buscar. ¿Sí me explico? Sino por el contrario, no. Yo lo rechazo en el nombre poderoso de Jesús. Sé que eso me va a llevar a muerte. ¿Por qué quiero ir?
Me voy a ir a ministrar. ¿Por qué me está viniendo eso? Lo detecto. Hay discernimiento. Lo que nos hablaba Pablo, discernimiento. ¿Y qué? Evitar. Discernimiento y evitar. ¿Me explico? Amén. Sectas donde te quieren controlar para llevarte a un fin que nada tiene que ver con Dios. Y una secta puede ser no necesariamente religiosa para que sea una secta. Una secta es todo lo contrario a lo que te lleva fuera de Dios. Una secta que lo que quiere es dañarte. Y una religión, si no es guiado por el Espíritu Santo y por Dios, es un reglas de hombre. Que quiero pasar todo el tiempo ahí, pero no cambio mi vida, no cambio mi relación con mi familia. Simplemente estoy metido en algo donde me ha consumido, pero no para bien, sino todo lo contrario. Puede haber una adicción dentro de esta conducta que puede ser de codependencia, Eso también es una adicción. ¿Cuántas veces ha habido parejas que terminaron con alguien, que dijeron ya, hasta aquí, no quiero más, por lo que tú quieres y gustes, y apenas terminaron y después vuelven a regresar porque no se hallan, por la codependencia, y vuelve a regresar? Es que ya extrañaba los golpes, ¿verdad? Es que ya extrañaba los insultos. ¿Sí me explico? Amén. Son adicciones. Amén. Hay quienes también son adictos a la depresión. ¿Cómo adictos a la depresión? Sí, porque trae un beneficio sentirte víctima y que no quieres entregárselo a Dios. Entonces te haces adicto y no quieres salir de eso, de sentir esa tristeza, de que todos se digan pobrecito, pobrecita, ay, mira nada más. Y vuelves a traer a colación lo mismo, pero no se lo entregas a Dios, porque hay una adicción. Pero no lo miramos como adicción. Pues sí, mi hermano, porque no tienes control. Sino la adicción te controla. Amén. Amén. Dios Padre Santo, yo creo que no voy a terminar, mis hermanos. Pero es que esta palabra tan maravillosa. Vamos a otra, adicciones de ingestión química. Una adicción de ingestión química es el alcohol. Todo borracho. Y es más, todas esas características de adicciones, dice la palabra de Dios, que no entrarán al reino de los cielos. Entonces, cuando estamos hablando del alcohol, estamos hablando de una persona que es alcohólica. Aquella persona que no puede dejar de tomar, que dice nada más yo la dejo cuando quiera. ¿Y cuándo va a ser? Pues cuando yo quiera, todavía no tengo ganas. Ajá. O nada más yo tomo el fin de semana. O nada más cuando hay fiestas. Pero me pongo hasta las patitas, ¿verdad? Otra de las adicciones es la nicotina, el cigarro. Todo lo que contenga nicotina, la necesito. Me acuerdo cuando iba a jugar fútbol, había algunos de los compañeros que jugaban conmigo. Cuando terminaba el medio tiempo, yo terminaba y irme a sentar para descansar, para agarrar aire, ¿verdad? Para ese receso de tiempo, para empezar el segundo tiempo. Y había compañeros que en cuanto salían como desesperados y les decían el cigarro y se terminaban uno y prendían otro, porque no habían aguantado ese tiempo sin fumar y se querían recuperar. Algunos otros se engañan y dicen, bueno, para no fumar me voy a poner parchecitos de nicotina. Entonces, hablando de esta ingestión química,
Vemos que también dentro de esta ingestión química está la cocaína, está la marihuana, que todas son adictivas. Y hay algunos que dicen, hasta la marihuana es legal. Y pronto también va a ser legal, aquí en México y en otros países. Pero eso no significa que no sea una adicción y que también no sea mala. No por el hecho que la haya hecho legal significa que está correcto. La ha hecho el hombre. O sea que el hombre ha hecho una religión. Ha alimentado las obras de la carne. Amén. Entonces hablamos del opio, hablamos de sedantes e hipnóticos. Cuando hablamos también de sedantes, hay quienes no pueden vivir sin estarse sedando, porque no pueden vivir sin ya estar expuestos ante estos medicamentos, porque no hay control, ya el cuerpo se los pide y ellos satisfacen el cuerpo. ¿Me explico? Anfetaminas, éxtasis y heroína. Estamos hablando de estas adicciones químicas que son ingeridas, ¿verdad? Ahora de las adicciones de ingestión dentro de la que es comida. Y aquí podemos ver algunas características de esos excesos. Recordemos que cuando es un desenfreno, significa exceso. Exceso de lo negativo. ¿Sí me explico? Cuando hablamos de este exceso, entonces, si tú dentro de este exceso es la anorexia o la bulimia, o un comedor compulsivo, que para poder satisfacer cierta necesidad, cierto dolor, cierta inseguridad, acudes a la comida, pero no reconoces que tienes una adicción. Y esa adicción ahí tiene una raíz y no la quieres entregar. No quieres entregar esa raíz. Esa raíz que puede ser alguna área de tu alma. Porque ¿cómo lo vas a decir? ¿Cómo lo vas a declarar? Pues así. Así como dice el Señor, confiésalo. Pero no a todo mundo, ¿verdad? Sino al pastor o a la pastora, que son los que el Señor puso en tu congregación. Amén. Pero también igual dentro de lo que es el deporte, también hay adicciones donde hay gente que se pone químicos para que crezca el músculo. También hay adicciones que después necesitan toda su vida, porque lo pusieron con una finalidad, pero destruyeron parte del cuerpo, que ahora en adelante van a necesitar un medicamento para sustituir lo que ellos dañaron. ¿Sí me explico? Amén. Y todo esto pues nos lleva a esas adicciones. Dentro también de esas adicciones podemos decir que también el uso de las tarjetas de crédito, cuando es una adicción, cuando hay un exceso. No que sea mala tarjeta de crédito, pero cuando tú te excedes, ya es una adicción. Vas y te compras algo y algo y algo, no lo necesitas, pero no puedes controlar. Hay gente quien ha comprendido y dice, no quiero tarjetas de crédito porque si las tengo voy a irme al límite y después no sé cómo le voy a hacer para que pagar. ¿Me explico? Amén. Y van a justificar, se justifican un crédito aparentemente fácil, porque siempre un crédito nos lo ponen bien suave, con cómodas mensualidades, y te van a dar premios, y ahí va uno y le firmas, y te arrepientas a la semana y dices, ya no lo quiero, y dicen, pues ¿cuánto lo siento? Usted ya firmó. Y no nada más va a pagar el crédito, sino el seguro del crédito. Y si usted quiere pagar todo, pues tiene que pagar también el seguro. Y no lo puede pagar hasta el siguiente mes.
de tal manera que ya caíste en un exceso. Así es que un crédito aparentemente fácil te endeuda el presupuesto de tu casa, de tu familia, porque no tuviste control. Hay algunos que son excéntricos porque hay un desenfreno de aparentar lo que no tienes. Yo conozco personas que se compran tantas cosas a sus hijos, les compran celulares, relojes, todo que se vea ostentoso, que se vea que tienen, porque son excéntricos. Es un desenfreno, porque compran lo que no necesitan. ¿Por qué? Porque parte de su necesidad que había en su alma, que no tuvieron de chicos, hoy lo quieren satisfacer mediante un desenfreno. Y el origen del desenfreno viene en la familia. Ahí es donde empieza el desenfreno. Es en la familia donde se origina, porque esa es la base. La familia es la base de la sociedad que se está provocando por una crisis social. Eso es lo que aprendieron, lo que les enseñó los medios, los que tienen el poder de bombardearte, de confundirte. Y que si tú no conoces de Dios, es fácil que caigas. Porque si estamos hablando de este desenfreno de una familia, estamos hablando entonces de un hombre o una mujer de Dios, que ya lo vimos anteriormente. Y dentro de esa cadena de autoridad, de acuerdo a la Biblia, lo vimos que es Dios, Dios Padre, el Hijo, el esposo, la esposa y la familia. Ese es el orden de Dios. Y también vimos en 1 de Timoteo 3, de 2 al 4, cómo tiene que ser un hombre. ¿Cómo tiene que ser? Dice que debe de ser un supervisor, debe de ser cuidadoso, debe de ser pues irreprobable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Eso es. Así es que cuando estamos hablando del desenfreno que se originó en la familia, es porque no se siguió el orden de Dios. Porque no hemos querido ser hombres o mujeres de Dios. No nos hemos querido someter ¿a qué? Al reinado, al Señor, al señorío. ¿Me explico? Amén. Así es que todas estas personas que hemos comentado, de todas estas adicciones, debido a la familia, están propensas a caer fácilmente a las diferentes adicciones. ¿Por qué? Porque está desintegrada, porque no han seguido el orden de Dios. Veamos qué dice Proverbios 1:8. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Quién es el que está enseñando? La cabeza. El papá. Papá está enseñando, debe de enseñar la instrucción de acuerdo a un hombre de Dios. Y dice: y no abandones la enseñanza de tu padre. El padre, papá, da una instrucción y mamá enseña. Pero estamos hablando de un hombre, ¿sí?, de Dios, no un hombre mundano, porque un hombre mundano lo que te va a enseñar es el desenfreno. Un hombre que no ha aceptado el señorío de Dios, o sea, que no ha aceptado a Dios como su Señor, es un hombre que te va a enseñar la depravación.
te va a enseñar el libertinaje, la deshonra, la traición, desenfreno. Dale rienda suelta, hombre. Vive la vida, después veremos. La vida solo se vive una sola vez. Y el cuerpo fue hecho para disfrutar. Mentira. Eso es solo lo que ha mandado el enemigo. Eso es mentira. Dice la palabra: oye, hijo mío, oye, hija mía, la instrucción de tu padre que está dirigido por Dios. Y no abandones la enseñanza de tu madre, porque tu madre te dice: obedece lo que dice tu papá, porque lo que te está diciendo es lo que manda Dios. Porque el que está hablando está en el orden de Dios, es un hombre de Dios. Amén. Amén. Amén, amén. Porque el Padre, ¿qué hace lo que hace el Padre? El Padre establece los mandamientos de Dios en la casa. Eso es lo que está estableciendo. Pero estamos hablando de un hombre de Dios que toma su lugar. Un padre, entonces, ¿qué hace? Un padre pone límites a sus hijos. No los hijos le ponen límites al papá. Entonces ya no te voy a obedecer si no me compras esto. No. Un padre pone los límites de acuerdo al orden de Dios. Amén, amén. ¿Qué hace un padre? Establece principios. ¿Y cuáles principios? Los que él está leyendo en la palabra de Dios. Lo que Dios le ha enseñado como sacerdote. Así es que establece los principios, pone un alto y tiene la autoridad para enseñar a los hijos. Pone un alto porque está gobernando como rey. Dijimos que un hombre de Dios es sacerdote, es uno de los ministerios: sacerdote, profeta y rey. Así es que cuando está estableciendo el alto a decir no le agrada a Dios, no te doy permiso, no lo vas a hacer. Yo como hijo obedezco, porque sé que me está disciplinando para bien. Amén. Amén, amén. Así es que tiene la autoridad para enseñar, tiene la autoridad porque está en el orden de Dios, porque lo hace con el ejemplo, porque busca a Dios de día y de noche. Tiene dominio propio. ¿Por qué tiene dominio propio? Porque sabe cuándo decir sí y cuándo decir no. Dentro de la formación que tiene como responsabilidad de sus hijos y de su casa. Amén. Amén, amén. Vemos en Proverbios 6:20. Y dice la palabra: hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Veamos que dice: hijo mío, guarda el mandamiento. Es un mandamiento. Cuando el Padre te habla, es un mandamiento. Repito otra vez: un padre guiado por Dios, un padre que vive la palabra. Porque si es un padre que no reconoce el señorío, te va a llevar al desenfreno. Por eso la palabra nos está hablando de discernir y de evitar. Amén, amén. Discierne que lo que te está llevando es a un desenfreno y que lo evites. Es que no me queda de otra. No lo hagas. Por eso te está dando esta palabra. A ti te la está dando. Dice: hijo mío, hija mía, guarda los mandamientos que vienen de Dios. Lo que hace el papá, hijo de el padre que es hombre entregado a Dios, es seguir el mandamiento de Dios y ponerlo en práctica con los hijos. Es lo que está haciendo. Amén. Y no abandones la enseñanza de tu madre. Veamos Proverbios 16:32. Dice así: mejor es que tarda en airarse mejor es que tarda en airarse que el fuerte es el que domina su espíritu, el conquistador de una ciudad. Vean bien, es hermoso porque si hay dominio propio, podemos someter cuando venga el pensamiento de querer desobedecer la palabra de Dios.
Porque hay ese dominio, hay ese poder. Porque no somos nosotros, es Él en nosotros. Amén, amén. Así es que cuando viene el enojo, somete el enojo. No permitas que venga el enojo para que te mantengas fuerte. Lo fuerte es que tú controles, que haya ese control, ese dominio propio sobre tu cuerpo, sobre tus emociones. Al hacerlo, entonces, es como conquistar una ciudad. Porque lo que estás controlando es la actitud y la acción que hacías antes y no tenías control. Había un desenfreno. Pero que hoy el Señor está poniendo en tu corazón que cortes ese desenfreno y que tú, con la autoridad de Dios, con ese espíritu viviente, hoy reconozcas que tú eres hija de Dios. Que eres hijo de Dios y que reconoces el señorío y que reconoces la palabra que te está dando para someter el desenfreno. Amén. Vamos a Proverbios, seguimos en Proverbios 25-28. Dice así: una persona sin dominio propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Ay, Señor, fíjate bien qué hermosa palabra, Recordemos que Proverbios es palabra de sabiduría. Una persona sin dominio propio es como una ciudad con las murallas destruidas, que cualquiera puede venir y se puede meter y puede atacar y puede robar y puede hacer todo lo que quiera, porque no hay protección, porque no hay dominio propio. Pero si hay un dominio propio, entonces hay una muralla que no puede pasar el enemigo, donde va a chocar, donde se va a consumir, no va a poder penetrar, porque hay un dominio propio sobre la ciudad, que es figura del alma. Nos dice Gálatas 5, del 22 al 23. El antídoto para el desenfreno es la templanza. En otras traducciones, el dominio propio, que ustedes y yo sabemos que es un fruto del Espíritu Santo. Como lo conocemos y lo hemos estudiado, primero viene el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad. Vamos aprendiendo poco a poco, pero no somos nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros, cuando nosotros permanecemos. ¿Cómo estamos, mis hermanos? Bendecidos. Gozo de bendición. Pues bendito Dios. Vamos a orar, para darle gracias a nuestro Señor, así como Él nos enseñó en Mateo 6:10. Como nos habla el Señor y le decimos: venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Venga tu reino. Cuando le estoy diciendo venga tu reino, le digo: reconozco, Señor, que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes. Reconozco que Jesucristo es el Señor. Reconozco que tú eres el soberano, que tú me das la autoridad, que por medio de tu Espíritu Santo tú vas a limpiar las áreas de mi vida, que tú vas a poner el querer como el hacer, para poderte entregar todo aquello que ha venido a que haya un desenfreno. Y con esta palabra que tú me has dado hoy, yo la recibo, Señor. La recibo para hacer la vida, para ponerla en práctica, para que cambie mi actitud. Gracias, bendito Señor, por este mensaje que está ahí en tu palabra y que hoy me lo has mostrado, de tal manera que tú que pones en mi corazón que discierna, porque ese espíritu que yo te pedí de discernimiento me lo has dado, Señor. Pero no nada más para discernir, sino para evitar a toda persona
que me quiera llevar al desenfreno. Amén, amén. Y gracias por mostrarme todas las adicciones, que muchas de ellas, Señor, las tengo, pero que las rechazo en el nombre poderoso de Jesús. Y tomaré acciones y actitudes contra estas adicciones que no las consideraba como tales, pero que hoy con tu enseñanza me estás mostrando qué hacer y cómo hacerlo. Y ese antídoto, bendito Señor, es el dominio propio. Ese antídoto, Señor, es la oración. Amén. Cuando yo repito, venga a tu reino, y cuando digo, venga a tu reino, es que acepto, Señor, tu voluntad como el Señor, como mi Señor, como mi Dios. Yo te pido, Señor, por cada uno de estos siervos, por cada una de estas familias, por todo aquel que está escuchando esta palabra, para que le pongas, Señor, en su corazón, que lo toques, para que pueda abrir su boca y declarar y entregarte, Señor, todo aquello que lo puede llevar a muerte, toda aquella adicción que lo puede llevar al desenfreno, todo aquello que tú hiciste para bien y que el enemigo puso pensamientos para verlo como algo malo. Gracias, bendito Señor, por todo lo que me has dado. Gracias, bendito Señor, por todo lo que me has quitado, Señor. Amén, amén. Yo te doy gracias por cada uno de estos siervos y sus familias, porque sé, Señor, que son fieles y que la promesa que tú hiciste, tú la vas a cumplir. Gracias, bendito Señor, por lo que tú empezaste conmigo y con cada uno de los que estamos aquí, porque sé que lo vas a terminar. Amén, amén. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, Que Dios amén. las guarde.